Atentos saludos, amigas y amigos de su programa Dialéctica, porque la verdad importa. Nueva vez llegando a ustedes con este programa en que tratamos temas de corte filosófico, teológico, económico, educativo y de otra índole. Bueno, hoy tenemos un tema muy importante. Vamos a hablar del nuevo orden mundial. Y quiero comenzar con una frase, una sentencia de un novelista y crítico literario inglés, George Orwell, autor de la novela Rebelión en la Granja. Esta novela ha servido para diversas producciones cinematográficas. En esa novela el autor hace una crítica a la sociedad soviética estalinista y el modelo de gobierno, de gestión y sobre todo de uso del poder. Y hay una frase, una sentencia, como decía, muy importante suya, que dice: quien controla el pasado, controla el futuro. Quien controla el presente, controla el pasado. Y luego se le hace una interpretación a esa expresión para expresarla de la siguiente manera: quien controla el presente, controla el pasado. El pasado como narrativa. Porque, como se suele decir, la historia la cuentan los vencedores, y entonces el que tiene el poder en el presente, el que controla la opinión pública, la línea matriz, el marco lógico de pensamiento de las masas en términos social, suele orientar esa historia y esa narrativa en función de sus intereses. Así que, si bien no controla el pasado, sí controla la forma, ¿verdad?, de presentación y de recreación de ese pasado, y tenemos bastantes historias que recrear. Y se completa diciendo que con ello condiciona el futuro. Si bien no se diría que controla el futuro, pero lo condiciona, porque el grado de influencia que tiene hacia futuro es importante. Se dice que el periodo medieval, que abarca 1000 años, desde la caída del Imperio Romano de Occidente hacia el siglo V, hasta la caída del Imperio Romano de Oriente hacia el siglo XV, en todo ese periodo hay algunos tratadistas que lo llaman la época perdida, porque había una influencia, una hegemonía extraordinaria del poder religioso, de la Iglesia. Había terminado el poder del Imperio Romano en Occidente, y por lo tanto toda Europa quedó sin gobierno de este imperio, y surgiría el Sacro Imperio Romano Germánico y diversos reinos, la mayoría de los cuales organizados bajo la sombrilla del Sacro Imperio Romano Germánico. Y entonces el papado tenía una incidencia notable en este imperio y en todo lo que se manejaba en ese contexto. Así que la historia de ese tiempo tiene un sello muy marcado, muy diacrítico, de carácter teológico, fideísta y religioso. De hecho, la patrística y la escolástica son dos corrientes importantes que prácticamente orientaban el pensamiento filosófico teológico de ese periodo. Así que, como dice nuestro autor George Orwell, quien tiene el control del poder, quien puede mover los hilos de la influencia, entonces tiene la posibilidad de acomodar, de orientar la historia de acuerdo con sus intereses. Y no será sino hasta la caída del Imperio Romano de Oriente, hasta el descubrimiento de la imprenta, que entonces abre las posibilidades para que la escritura se democratice y pueda darse a conocer diferentes puntos de vista,
hasta que se produce la Reforma Protestante, que fue un acto de bastante valentía y desafío a ese poder que se tenía, y también de algunos tratadistas del pensamiento filosófico que crean las bases para la revolución científica. No será sino hasta que se producen estos acontecimientos que entonces se creará un nuevo enfoque, una nueva visión, y entonces se diría: la historia se reescribirá. Y esta nueva historia entonces tendrá otros matices diferentes. Y entonces esa interpretación nueva de la historia tendrá su acogida y también su reticencia en lo sucesivo, de manera que diferentes sectores sociales y grupos sociales entonces irán ajustándose a los nuevos enfoques, mientras otros manifiestan resistencia a esos cambios y se someten a ese modelo tradicional. Y es solamente por poner un ejemplo, que ya saben que lo sucesivo de la historia está llena de grandes ejemplos. Y entonces hay una figura que nace a partir de esa disrupción conceptual y también histórica, que es la recomposición mundial. Hoy día se habla, por ejemplo, del nuevo orden mundial. Así que hay un viejo orden que deja de existir, que se transforma en un nuevo orden, y la causa de que se produzca ese cambio de orden, entonces son fenómenos importantes que nosotros vamos a hablar a lo largo de este programa. Como el tiempo es corto, vamos a hacer algunas referencias históricas a acontecimientos importantes que marcaron entonces un antes y un después en cuanto al orden mundial, y que replantearon entonces una nueva fisonomía, incluso en algunos casos de carácter geográfico, o por lo menos político, ¿verdad? De la geografía política, de la geopolítica, por esos acontecimientos importantes que se darán. Para concluir entonces con el tema Estados Unidos, las acciones que viene desarrollando el gobierno joven del presidente Trump en los Estados Unidos frente a China y frente a los países vecinos y otros, y Europa en sentido general, incluyendo la OTAN, en función del nuevo orden, porque lo que está haciendo el presidente Trump y los Estados Unidos se está viendo como generador de un nuevo orden mundial. Y hay 4 personajes importantes que referir cuando se habla de nuevo orden mundial. Por ejemplo, está Brzezinski, que es un polaco estadounidense desde la década, nacido en la década de los años 20 del pasado siglo, y que especialmente en los años 60, 70, 80 y siguiente, pero sobre todo en esas 3 décadas, tuvo una gran incidencia planteando el nuevo orden mundial. Y entonces hablaba del gran tablero mundial y de cómo habrían de moverse los entes, los componentes, como los alfiles como refiere él, los pivotes y otro tipo de figuras propias del ajedrez, cómo habrá de orientarse y moverse para mantener la hegemonía y el poder. La visión de Brzezinski es como la de Maquiavelo. Lo importante es alcanzar el poder, y después que se tiene el poder, conservar el poder. Pero ni decir de Henry Kissinger, este es germano estadounidense, es de origen judío, nacido en Alemania, pero que se hizo ciudadano de los Estados Unidos, y al mismo tiempo que Brzezinski, y en el mismo periodo, también desarrolló una filosofía internacionalista, y además tocó de manera permanente el tema de
la recomposición y el nuevo orden social. Por un lado, estos dos tratadistas. Pero ni decir de Samuel Huntington, que es también contemporáneo suyo. Es desde la década de los años 20 del pasado siglo que nace Huntington, aunque este es genuinamente estadounidense, por lo menos de origen. Y entonces ya conocen ustedes su visión sobre el choque de civilizaciones, sobre la amenaza cultural para la integración de su país en su tratado Quiénes Somos, y otros escritos importantes, producidos muchos como textos o documentos académicos en su condición de profesor de la Universidad de Harvard, pero también en su condición de internacionalista y de geopolitólogo. Y concluimos entonces con el pensamiento de Francis Fukuyama, que es también, aunque es de ascendencia japonesa, pero nacido en los Estados Unidos y por lo tanto estadounidense incluso de nacimiento. Fukuyama, contemporáneo en tiempo de la producción de su pensamiento, de su pensamiento geopolítico, de política incluso vernácula, y también de su visión internacionalista, Fukuyama, con Huntington, que escribe entonces El fin de la historia y El último hombre, y que lo produce a propósito y en medio de la ola de finalización de la Unión Soviética y de la Guerra Fría. Y entonces, para Francis Fukuyama, se termina la motivación histórica por producir cambios importantes. Se termina la motivación y la confrontación ideológica, porque ya ha claudicado un sistema y se ha mantenido solamente uno, los Estados Unidos, con un poder entonces invencible, irrefutable. Y por lo tanto, lo que sigue en la posición de Francis es asumir el enfoque capitalista y de mercado y de liberalismo de mercado, asumirlo e iniciar un proceso de competencia de mercado, de lucha de mercado. Importante el pensamiento de Fukuyama. Porque si bien la posición de Huntington es posterior a la suya y plantea más bien la lucha de civilizaciones o los choques de culturas, si bien eso, sin embargo, lo que estamos viendo en nuestros tiempos es exactamente una guerra comercial y un enfrentamiento por controlar mercados y un tema de oferta, de demanda, de consumidores, de oferentes, y entonces lo que se está planteando es cómo establecer la política arancelaria tomando en cuenta esas condiciones de los mercados. Porque si hay libertad de exportación entre un país y otro, pero hay uno que tiene un mercado consumidor, un público importante, entonces ese país va a demandar especialmente los productos. Si hay otro que produce, pero no tiene un público, una población, digamos, consumidora tan importante como la primera, entonces tendrá menor presión en términos de demanda de productos. Y eso genera entonces desbalance, ¿verdad?, en la relación comercial, o altera la balanza comercial entre los países. Y cómo eso se ha convertido en un profundo hándicap en el fenómeno de la política internacional estadounidense, y podríamos hablar desde los tiempos de Kissinger, cuando asume los organismos de inteligencia la intervención en otros estados y manejar la política de intervencionista, cuando la asume
sin importar el costo económico que ahora el presidente de Estados Unidos y su gobierno entonces están reaccionando por lo que ello ha representado. Y podríamos hacer referencia al caso OTAN, al caso Siria, al caso Israel y a otros muchos casos más posteriormente. Pero de eso hablaremos poco más adelante. Quisiera presentarles los medios, los canales a través de los cuales llegamos a ustedes. Recuerden que estamos en los canales 101 y 1101 en alta definición de Claro, los canales 81 tanto de Altiz como de Aster, el canal 20 de Telecable Dominicano, 46 de Win Telecom, el canal 647 de Fight TV Stick. Además, estamos en más de 190 sistemas de cables en todas las provincias del país, en el satélite EUTEL para todo el continente americano, en el satélite Intelsat para el resto del mundo y por supuesto que estamos en todas las plataformas digitales y en nuestra página www.sumundotv.com. Vamos a hacer una breve pausa y entonces volvemos con ustedes con este tema de hoy en que estamos hablando del nuevo orden mundial. De regreso con ustedes en Dialéctica porque la verdad importa. Estamos hablando del nuevo orden, el nuevo orden mundial. ¿Cómo se da el nuevo orden? ¿Quién lo provoca? ¿En qué circunstancias surge? ¿Y por qué es un nuevo orden y no es una continuación del modelo tradicional? ¿Cuáles son los aspectos que determinan que hay una disrupción, que hay un nuevo orden, que hay un parteagua, un antes y un después? Y entonces quiero hacer algunas referencias históricas. No podríamos irnos ad infinitum tomando en cuenta esos procesos revolucionarios que han generado cambios importantes, pero podemos irnos al año 336 antes de Cristo. Es la época cuando Alejandro III de Macedonia heredaba el reino de Macedonia de su padre, el rey Filipo, que fallecía. No estaba tan claro el orden sucesoral de la monarquía de Macedonia en la época, pero Alejandro, que tenía 19, 20 años, ya tenía muy claro su propósito, sus aspiraciones y además sus aptitudes para desafiar situaciones, circunstancias, superar adversidades y lograr su propósito. Y tal hizo, organizando un gran ejército con el cual avanzó y logró entonces establecerse como nuevo rey de Macedonia. Pero vaya que rey, porque inicia un proceso de conquista de territorios y también de intervención en otros reinos hasta producir para la época el imperio más grande que se conocería, el imperio de Alejandro Magno, llegando hasta Egipto y todo el norte de África, llegando incluso hasta la India y también incluyendo toda la parte de Anatolia y la parte de Asia Menor. Es decir, que Alejandro se convierte entonces en el monarca más influyente de la época. Y tiene desde luego a Grecia, y ya saben ustedes que en Grecia, especialmente en Atenas, ya se había creado una nueva modalidad de organización social y de participación de las personas, que era la democracia, y se había establecido la ciudadanía como categoría que detentaban las personas con una características particulares, que fuesen masculinos, mayores de edad, que fuesen nativos del territorio y que fuesen libres. Así que había ciudadanos y había democracia. Pero al ocupar esos territorios y vencer sus ejércitos, Alejandro entonces depone esa modalidad y los convierte en súbditos, se diría nominalmente, en cuanto que ya no es un gobierno escogido por votos de la población,
sino que es monárquico, ¿verdad? Por herencia. Sin embargo, ya Grecia tenía un legado, un acervo, un capital creado relacionado con la forma de participación y con la construcción de ciudadanía que había iniciado. Y cuando concluye el imperio de Alejandro, porque falleció muy joven, a apenas 33 años de edad, y no teniendo entonces una descendencia como había sucedido con él y como sucederá en otros tiempos, que eso genera entonces una fisura y una crisis importante en el sistema que normalmente provoca un nuevo orden. Y entonces surgió un nuevo orden, porque se atomizaron los reinos que antes habían sido conquistados por Alejandro Magno, y entonces surgen de nuevo múltiples reinos, como sucederá en Europa y en Occidente a la caída del Imperio Romano de Occidente, que ya referí en la introducción. Y entonces ese vacío de poder imperial que deja Macedonia y Grecia será ocupado lentamente por Roma. Y va surgiendo entonces un nuevo imperio, el Imperio Romano, que también tendrá, como el caso de Grecia, tendrá una influencia extraordinaria y que se extenderá por todo Occidente, lo que no había sucedido con el caso de Alejandro Magno, pero también se extenderá por Oriente, precisamente en la zona donde había estado el anterior imperio greco-macedónico. De modo que el Imperio Romano entonces tomaría mucho mayor territorio y se convertiría en la nueva fuerza que gobierna la zona. Así que hay una nueva era generada por los romanos que tendrá una influencia extraordinaria en el arte, en la filosofía, en el derecho, notablemente, y en las creencias, y en la religiosidad, especialmente a partir de que se asume el cristianismo como doctrina oficial del imperio. De modo que este imperio deja su legado, controlando el presente durante su existencia, creó entonces condiciones que se mantendrían en el futuro y que en nuestros tiempos entonces podemos ver los países que estuvieron bajo la égida de este imperio, que tienen su sello, ¿verdad? Tienen su herencia, el Imperio Romano. Con la caída del Imperio Romano de Occidente, entonces luego aparecerá, como decía en la introducción, el Sacro Imperio Romano Germánico, pero ya no habrá Imperio Romano en Europa, en Occidente, sino que tendremos el Imperio Romano de Oriente, ¿verdad? En la Anatolia, que luego va a ser Bizancio, luego va a ser Constantinopla, y que también tendrá su fin, como igualmente refería, tendrá su fin hacia el siglo XV, generando a su vez un nuevo orden, también un nuevo orden, porque entonces España habrá conquistado América, se había dicho descubierto a América, pero además España había logrado, especialmente durante el régimen del rey Felipe II, había logrado, que era el heredero, el hijo del rey Carlos I, el primer rey formalmente español o de España, luego de la unión entre los reinos de Aragón y Castilla, que había estado entonces Felipe, su padre, Juana, pero es con Carlos I que se inicia el reino español propiamente dicho. Y entonces Felipe II, su hijo, va a construir un reino, un imperio bastante poderoso, que llegará a zonas de Asia,
tendrá un buen control de las tierras conquistadas de América, tendrá control sobre otras zonas de Portugal, por ejemplo, de Italia también, y para finales de ese siglo XVI tenía lo que se conocía como la Armada Invencible, que era una potencia militar naval invencible, se decía, hasta su choque con las fuerzas militares inglesas en el Canal de la Mancha, después de todo lo que había sucedido en la relación con la reina María de Inglaterra y el advenimiento de la reina Isabel I de Inglaterra. Y entonces esos encuentros, esos choques, diezmaron en buena parte el poderío español, y España entonces comenzó a descender como poder hegemónico para la época. Pero ya saben lo que sucedería posteriormente con Francia y Napoleón Bonaparte para finales del siglo XVIII. Luego de la Revolución Francesa, que fue entonces una búsqueda de producir cambios radicales en el modelo de gobierno, en la monarquía francesa, para producir entonces una república, la República Francesa. Y entonces en medio de esa lucha y de esos procesos de cambios, aparece la figura de Napoleón, que luego da el golpe del 18 de Brumario, como suele decirse, que estaríamos hablando de más o menos el 9 de noviembre de su época. Da el gran golpe Napoleón y termina proclamándose emperador, y termina conquistando y sometiendo a múltiples territorios, como Países Bajos, como Bulgaria, como Italia, como España. Incluso Napoleón llega hasta Egipto. Es decir, que Napoleón Bonaparte produce un imperio señero, notable, y provoca un nuevo orden también. Por eso el legado de Francia, incluso lingüístico, pero también en otros aspectos, por ejemplo, en el derecho y también en la educación y demás, por la incidencia que tuvo Francia desde esa época hasta la derrota de Napoleón por parte de los ingleses, juntos, ¿verdad?, con los rusos y otros más, pero los ingleses del duque de Wellington en Waterloo, entonces provocan la caída de Napoleón. Francia se mantiene, se retoma la monarquía, pero no será sino hasta la década de los años 70, 1871, por ejemplo, que entonces recibe el gran golpe, que es la derrota en la guerra del Sedán por parte de Prusia, dando origen entonces ahora a una nueva nación que habrá de provocar también un nuevo orden, que es Alemania, con la Prusia convertida luego con la unificación de diferentes reinos que antes eran principados y territorios monárquicos menores de esa Alemania. Ahora surge Alemania, y ya saben ustedes lo que habrá de suceder con Alemania para el siglo XX. Para los años 30 y 40 tendrá un poder notable, significativo, que prácticamente habrá que unirse en contra de ellos para poder derrotar ese poderío que generó Hitler en su tiempo. Y ya antes también, para la Primera Guerra Mundial, también Alemania se había convertido entonces en gestor de cambios importantes y en un poder importante que mereció el enfrentamiento de diversas potencias para poder entonces derrotarla en aquellas circunstancias. De manera que después de Francia, entonces hablamos de Alemania como generadora de cambios importantes, provocando un nuevo orden.
Y entonces Alemania, luego de esa derrota que produce a Francia, Inglaterra, entonces comienza un proceso de crecimiento notable. Ya está establecida el Reino Unido, ¿verdad?, de Inglaterra, la Gran Bretaña con la asociación con Irlanda, pero también con Escocia y también extraterritorial en América y en Asia, es decir, que se convierte el Reino Unido en una extraordinaria potencia que especialmente para el llamado período de la época victoriana, el reino de Victoria, la reina Victoria, tendrá la segunda mitad de ese siglo hasta el año 1900 o 1901, de ese siglo XIX, tendrá una incidencia determinante. Inglaterra, Gran Bretaña o Reino Unido se convierte en la potencia más importante en términos económicos. Su PIB per cápita se duplicó especialmente durante los últimos 30 años del reinado de Victoria, y entonces se convierte en una gran potencia, que después entonces veremos lo que sucede con los enfrentamientos con Alemania, lo que va a suceder. Y va naciendo entonces un nuevo poder notable, que es el poder de los Estados Unidos. Desde la Primera Guerra Mundial va acumulando entonces capacidad productiva, tiene su gran crisis para finales de los años 20, el año 1929, pero tiene sus políticas muy acertadas del presidente Roosevelt de los años 30 y los años 40, aprovecha muy bien también el sistema económico de protección a las clases pobres, de modo que mantiene un nivel de crecimiento integral, ¿verdad? Un nivel de desarrollo integral, de desarrollo humano, que ya para los años 40, entonces será sin duda una gran potencia. Se unirá entonces a otras potencias frente a Alemania y entonces de allí saldrá fortalecido. Los Estados Unidos como un polo importante de poder y por otro lado la Unión Soviética también con otro polo importante de poder. Y se producen recomposición con los países que se alían en el bloque de la Unión Soviética, del Pacto de Varsovia, y los países de la Europa Occidental que se alían entonces en la OTAN. Eso genera una gran recomposición importante y un nuevo orden que se habrá de mantener a través del tiempo. Ya decíamos que para la década de los años 90, de principios de los años 90, cuando se produce, 1990, cuando se produce la caída de la Unión Soviética, el fin de la Guerra Fría, entonces los Estados Unidos se convierten en el poder hegemónico, quedan como la única potencia mundial. Y el poder militar, por ejemplo, que tenía la Unión Soviética, se divide en diferentes zonas, que ahora vemos el caso de Ucrania y la importancia que tiene en términos militar y estratégico para Rusia, pero también lo mismo sucede con Bielorrusia, también lo mismo sucede con Hungría, lo propio con Polonia y en buena parte con los países bálticos. Es decir, que al atomizarse, se puede decir balcanizarse, a partir de lo que sucederá después con la Yugoslavia de Tito, que también producirá una descomposición importante que provoca un nuevo orden. Por lo menos en esa zona
del sur de Europa un nuevo orden, porque son 6 países nuevos que surgirán, como el caso de Croacia, el caso de Eslovenia, de Macedonia, de Bosnia y demás, provocarán entonces también un nuevo orden. Así que el nuevo orden tiene diferentes procesos históricos y es causado por acontecimientos importantes, por revoluciones importantes, y a su vez provoca o genera una reacción y una reacción a favor y en contra en diferentes sectores. Vamos a ir a una pausa para entonces hablar del nuevo orden aplicado a nuestros tiempos, a partir de la realidad que se está viviendo en los Estados Unidos y sus políticas arancelarias muy atípicas del presidente Donald Trump. Así que pausamos y volvemos en breve. Aquí estamos de nuevo con ustedes en Dialéctica, porque la verdad importa. Estamos hablando del nuevo orden mundial y hemos referido en la historia cómo se han dado estos acontecimientos, y ahora estamos citados para referir el nuevo orden a partir de los movimientos, especialmente en el plano comercial, que está desarrollando los Estados Unidos en los últimos tiempos. Ahora se habla de que estamos en una guerra comercial. En otros tiempos, la guerra representaba enfrentamiento militar, el militarismo. Y en otros tiempos anteriores, la guerra representaba invasión de territorio y expropiación de territorio para crear imperios. El imperio generalmente lo caracterizaba la cantidad de territorio que controlaba un estado, una nación, un poder, un gobierno o un reino, la cantidad de personas que poblaban esos territorios y también la fuerza militar que respaldaba la conquista de esos territorios y de esas personas. Además del control del pensamiento y la opinión pública, que siempre ha sido un factor importante. El imperialismo. Pero ese imperialismo de búsqueda de control de territorio, decía el profesor Bosch, fue pasando en el caso de los Estados Unidos al pentagonismo, en donde el poder militar, especialmente nuclear, y el poder militar estratégico, por el establecimiento de bases militares en diferentes zonas del mundo, en zonas estratégicas, entonces eran los que daban la fuerza y los que generaban entonces la influencia y la hegemonía por parte de los gobiernos, de los estados. En el caso de los Estados Unidos, estableciendo bases militares en diferentes partes del mundo, pero lo propio también con la Unión Soviética, estableciendo bases militares, y después con Rusia, estableciendo también bases militares en diferentes partes, y otros países que han ido también creciendo en términos militares. Así que el pentagonismo, por referencia al Pentágono, fue sustituyendo ese criterio del imperialismo. Pero, como dijo Fukuyama, después viene el mercado y viene la búsqueda de colocación de productos, el aumento de la producción, la búsqueda de consumidores, la competencia de mercado, la guerra de mercado. Y entonces ahora estamos con el tema de quién produce más y quién consume lo que yo produzco. Y las posibilidades de que alguien pueda resistirse a consumir mi producto, como recientemente el presidente Xi Jinping de China se refirió al producto cinematográfico de Hollywood. Y también han hecho referencia en China y en otros países al producto automovilístico del Tesla de los Estados Unidos.
o también se ha referido en los Estados Unidos y otras partes a productos especialmente tecnológicos chinos. Es decir, que ahora la guerra, el terreno de competencia y de lucha está en los mercados y ha generado un nuevo fenómeno. Pero como decíamos, cuando hicimos referencia al pensamiento de Kissinger, Kissinger es un personaje muy controversial. Recibió el Premio Nobel de la Paz a principios de los años 70 porque se entendió que había jugado un papel importante para el fin de la guerra de Vietnam. Aunque luego se determinó que fue una figura clave para decidir los bombardeos a poblaciones civiles y campesinas en Vietnam, pero que él entendía era estratégico. Lo propio se conoce del papel jugado por Kissinger en Chile, apoyando el régimen tiránico de Pinochet y previo a ello enfrentando el modelo democrático de Allende. Es decir, que Kissinger tenía un criterio bastante maquiavélico. Es mantener el poder al costo que fuere. Y entonces, de esa visión de Kissinger, nace la motivación para utilizar organismos de inteligencia y para utilizar múltiples recursos para infiltrarse en diferentes naciones y grupos y sociedades y civilizaciones y reorientar la historia, lo que referíamos ahorita, la narrativa. Y entonces ahí está el caso que nosotros conocemos bien de la USAID, que ha estado en el candelero en los últimos tiempos. La USAID, utilizado como un instrumento para financiar entonces intervenciones, puede ser de carácter conceptual, cultural, teórico, en sentido general, pero para orientar narrativas, para orientar discursos, para modificar, para adecuar la historia a los intereses. Y entonces se convierte en una agencia con un presupuesto prácticamente insostenible en el tiempo, pero en la visión de Kissinger necesario para mantener la hegemonía del gobierno. Pero lo propio sucede con la OTAN. Sostener militarmente y económicamente esos ejércitos multinacionales y también sostener en otros órdenes a esos países de la Europa occidental para evitar el avance, el empuje de Oriente, de Rusia, por ejemplo, podríamos hablar luego de China y de otros países, de Japón, etcétera, representaba y ha representado un costo económico muy alto. Pero Kissinger entendía que era necesario hacerlo para mantenerse. Pero irse incluso al Medio Oriente, el caso de Siria, para mantener a los al-Assad en el poder, el costo económico y militar que ellos representaban, incluso de vidas por los soldados desplegados en esa zona y otras áreas del Medio Oriente, incluyendo el costo, han referido, del sostenimiento de la potencia militar y económica de Israel, para poder entonces sobrevivir rodeado de competidores, de contrario, pudiera decirse incluso de enemigos. Es decir, que el país de los Estados Unidos ha debido disponer de un presupuesto extremadamente elevado para mantener esos enclaves y para mantener esos detentes
desde el punto de vista militar e ideológico en diferentes partes del mundo, que es en buena parte la visión, como refería, de Kissinger. Pero queda luego otro aspecto, que es el comercial. El establecimiento por ejemplo, de un tratado de libre comercio, en que yo reduzco o elimino los aranceles para que esa nación, pongamos por ejemplo México o pongamos por ejemplo Canadá, pueda trasegar su producción hacia nuestro territorio sin gravamen. Pero la diferencia que pudiera haber en términos de importación y exportación, que genere una balanza comercial en desventaja o negativa para los Estados Unidos. Entonces, ese es otro fenómeno que también por décadas ha estado presionando la producción estadounidense y la economía estadounidense y el desarrollo estadounidense, cuyo país entonces entró en un proceso de déficit presupuestario, en un endeudamiento progresivo y en unas condiciones económicas invisibles para la gente en términos de su condición. Y entonces el presidente Trump dice: hagamos a América grande de nuevo. Eso es una aceptación de que no estamos siendo grandes como antes, de que hemos reducido nuestro tamaño, nuestra grandeza, nuestro potencial. Y en esa búsqueda de hacer a América, que es como él llama a su país, a Estados Unidos, en esa búsqueda de hacer a América grande de nuevo, entonces viene un proceso de reorientación, de desmonte. Y entonces ven ustedes lo que ha sucedido con el caso de USAID y la intervención, por ejemplo, de Elon Musk. Ustedes ven lo que ha estado sucediendo con el caso de la OTAN. Y el apoyo económico casi infinito que se estaba destinando para ellos, incluyendo a Ucrania y su enfrentamiento con Rusia. Lo que sucedía con Siria, que termina entonces cayendo el régimen de Bashar al-Assad en Siria. Y ya veremos qué va a pasar en otros casos. Así que el presidente ha entendido que para hacer a América grande de nuevo necesita comenzar entonces a soltar esas amarras que antes con la asesoría de Kissinger se habían fortalecido notablemente. Y queda entonces el otro aspecto, que es el aspecto mercado y comercio. Frente al empuje de China como una población consumidora infinita por la cantidad de personas y por lo tanto de consumidores, con una capacidad de producción, especialmente de tecnología, también extraordinaria. Lo complejo que es competir con una nación y con una economía en esas condiciones sin tener unos controles arancelarios efectivos. Porque si no hay esos controles arancelarios, si no tengo ventaja en el intercambio comercial, ese país me puede superar, me supera, puede producir más que yo y por lo tanto suplir el mercado. Pero además ha iniciado un proceso de intervención incluso territorial en diferentes partes del mundo, incluyendo lo que sería la zona de influencia de los Estados Unidos, América, que entonces ha disparado las alarmas del presidente y del gobierno de los Estados Unidos. Y entonces ven ustedes estos anuncios de nuevo formato arancelario o gravámenes para la importación de productos extranjeros.
con propósito, se diría en principio, de proteger la producción nacional. Pero es complejo sobrevivir en nuestros tiempos con la libertad de mercado que existen en esas circunstancias. Síntesis de todo ello, entonces. El aspecto militar, el aspecto ideológico y el aspecto comercial que el país de los Estados Unidos, como gran potencia hasta el momento, está revisando dónde va a terminar todo. ¿Podrá los Estados Unidos conservar su hegemonía como hasta la fecha y en aquellos tiempos de gloria de Brzezinski y de Kissinger, o sucumbirá ante el empuje de otras potencias que están en proceso de crecimiento y que incluso intervienen y ayudan para afectar a la integridad de ese país? Y ahí entra el otro aspecto que refería Huntington, el cultural, el fenómeno cultural, que incluye el tema migratorio y esta explosión demográfica hacia el país. Cada persona con su cultura, con sus costumbres, con sus tradiciones, con su lengua, con su religión, que va a pasar, dice Huntington. Y entonces ya ven también la reacción del gobierno de Estados Unidos y del partido de gobierno, el Partido Republicano, frente al tema migratorio. Entienden que es urgente asumir una política de deportación masiva de esas personas que tienen sus culturas, tienen sus estilos, tienen sus tradiciones, sus creencias, y que podrían, decía Huntington entonces, minar de manera apreciable la tradición y la cultura autóctona del país. Así que la tarea es difícil, no es fácil. Y se nota incluso por las ambivalencias que reflejan los anuncios y las medidas, especialmente de carácter económico, del gobierno de los Estados Unidos. Hubo un detalle importante y fue aquel tratamiento que se le dio a Zelensky, el presidente de Ucrania en los Estados Unidos, aquel shock entre el presidente Trump, el vicepresidente Vance y otros, que reflejó una falta de diplomacia, pero también reflejó una preocupación, una profunda preocupación del gobierno de los Estados Unidos hacia afuera, frente al exterior, y especialmente en ese tema tan vulnerable, tan crítico como es el tema ucraniano, que toca a Rusia y que tiene también su agenda, tiene su proyección, tiene sus planes, tiene su estrategia y tiene también sus alianzas. Porque no nos va a dar el tiempo, pero está el tema de los BRICS y el crecimiento y el proceso de integración que se va dando con estos países, que extrae incluso o que incluye o involucra a países y a economías importantes del propio continente americano, latinoamericanas, y otras economías importantes de Europa e incluso de África. Es decir, que ¿qué realmente va a suceder? Es la última palabra que nos queda. ¿Qué realmente va a suceder en términos del nuevo orden mundial? ¿Habrá un nuevo orden? ¿Se avecina un nuevo orden como consecuencia de la situación que se está viviendo desde el punto de vista ahora económico-comercial? Pero ya ven, me dice el director que se nos ha terminado el tiempo. Quiero convocarles para una próxima entrega de Dialéctica, porque la verdad importa. Muchas gracias.